nos echamos de menos, ¿eh? Han pasado semanas y ya teníamos ganas de que nos contaras, bueno, novedades, ¿eh? Y sobre todo buenas noticias, que no, es lo bueno que tiene ser amigos ya también, Salvador, que estamos en contacto a través de Facebook, me vas contando, me vas dando esas pequeñas pildoritas de buenas letras, de buenos relatos, de esos micro relatos que vas colgando en tu muro, que por cierto, una auténtica maravilla, Salvador. Entonces, hemos estado conectados, pero yo también quiero que la gente disfrute de todo lo que haces, no quedármelo para mí, sería muy egoísta. Entonces, Salvador, vamos a poder disfrutar de esas buenas noticias, porque la fiesta de las palabras te está trayendo muchas satisfacciones, ¿no? Bueno, sí, satisfacciones sobre todo en intensidad, porque ha habido gente que ha leído el libro, bueno, te llegan a través de Facebook, bueno, aprovechando la coyuntura diré que yo los microrelatos que publico ahí en Facebook son públicos, o sea, los puede leer cualquiera con poner Salvador Robles Miras. Yo ahí solo utilizo Facebook para relatos y unos programas que tengo radiofónicos, nada más. Bueno, pues me han llegado testimonios, el último de Costa Rica, una persona que ha conseguido el libro, lo pidió y bueno, y me hablaba de algunos textos que ha leído y bueno, pues varias peripecias más. Bueno, y luego en Valladolid, que bueno, voy a hacerme publicidad sorprendentemente, la editorial que me lo ha publicado es de Valladolid, Atticus, y bueno, lo presentamos en Valladolid el día 26 de abril en la Cúpula del Milenio, un edificio modernista de Valladolid, y allí cuando llegué, bueno, me encontré que el salón de actos estaba abarrotado y hubo un feeling, como se suele llamar, química entre el auditorio y mi intervención, y bueno, y luego fui a una caseta a firmar libros y había una cola impresionante, pero bueno, eso no fue la sorpresa. La sorpresa me vino bastantes semanas después, cuando el editor me mandó un correo y me dijo: hemos encabezado la lista de libros más vendidos en la Feria del Libro de Valladolid. Y yo pensaba que era una broma. No porque no confíe en mi literatura, Susana, sino porque un libro de... Bueno, hay 113 microrelatos y relatos en este libro. Bueno, sin publicidad, pues una editorial que no es una multinacional. Es el boca a oreja o el boca a boca es el que ha surtido efecto y bueno, y hemos conseguido, pues como ponía yo en Facebook, dar la campanada. Sí, porque cuando decimos lo de no corre en buenos tiempos para la lírica, eso es así, nunca han sido buenos tiempos, ¿no, Salvador? Sí. Y para la literatura, para las palabras, hay veces que cuando hablamos de crisis económica, crisis de valores, no sé si crisis, no de ideas, no de creadores. Afortunadamente tenemos a grandes artistas, grandes creadores como tú, Salvador, pero sí de esa gente que recoja todo lo que sale de vuestra cabeza y de vuestro corazón. Hay veces que nos da que pensar, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías que son buenas para unas cosas, a través de Facebook podemos seguir tus relatos, Salvador, pero yo no sé si estas jóvenes generaciones están acostumbradas a leer, a meterse de lleno, a dejarse llevar por las palabras, ¿no? Por eso esto es un reconocimiento y es algo importante, ¿no? Estos tiempos que corren, Salvador, y el conseguir que la gente te siga, que lea un libro y que disfrute con las palabras, ¿no? Es gratificante, ¿no? Sí, es gratificante. Bueno, y a propósito de lo que dices, Susana, pues falta quizá un poco más de pausa en esta sociedad en la que vivimos, de reflexión, y yo reivindico una vez más las historias, los cuentos, no los míos, sino de cualquier persona que escriba los cuentos para utilizarlos como material de enseñanza, como medio de enseñanza. Las historias nos han acompañado siempre. Siempre. Yo recuerdo que José Saramago, el día que le concedieron el premio Nobel y recogió el premio en Estocolmo, él habló de su abuelo que no sabía leer ni escribir, pero reivindicó la figura de su abuelo como el gran contador de historias. Que además me acuerdo de una imagen que él utilizó, digo imagen, aunque una imagen que creó con palabras, decía que su abuelo abrazaba los árboles. Pero su abuelo le contaba historia, era el hombre que más había influido en él. Y era un hombre analfabeto, campesino, pero contaba historias. La narrativa oral hay que reivindicarla. Siempre el ser humano está acompañado de historias. O sea, una historia, las personas que no leen, se benefician también de la gente que lee. Mira, yo, por ejemplo, ahora podría decirte un cuento muy sencillo, que no es mío, pero un cuento tradicional. Por ejemplo, voy a soltar uno de tradición oriental. Le dicen a un hombre que es el más sabio del norte de un país que en el sur hay alguien más sabio que él. Dice, en el sur hay alguien que es más sabio que tú.
que usted. Dice, ¿más sabio que yo? Y entonces recorre del norte a sur, claro, en aquel entonces, un cuento de tradición oriental de hace siglos, andando, surca arroyos, vadea arroyos, montañas, y llega al final al sur. Y se presenta ante este anciano también, que supuestamente sabe más que él. Y le dice, a ver, vamos a ver quién sabe más, le dice el sabio del norte. Y el sabio del norte expone todo lo que sabe durante horas, horas y horas. De todo, de botánica, de física, de química, de geografía, de todo. El otro escucha, escucha. Y llega su turno, le dice el sabio del norte, ahora dime tú lo que sabes. El sabio del sur simplemente dice lo siguiente: evitar el mal y hacer el bien. El sabio del norte dice, pero vamos a ver, bueno, ¿y qué más? He recorrido yo cientos de kilómetros andando, que he tardado un mes en llegar aquí. He venido con ampollas en los pies, vengo hecho polvo para que me digas esa obviedad. ¿Y tú eres el sabio del sur? Y añade el sabio del sur, yo practico lo que acabo de decir. Yo practico lo que acabo de decir. La sabiduría está en la práctica, Susana. Esto ahora mismo lo cuentas y probablemente las personas alguna de las personas que nos están viendo y escuchando, es probable, digo yo que es probable, que utilicen en algún momento este cuento, si les ha gustado. Si esto lo hubieran leído en un libro, las personas que no lo han leído se están beneficiando de la historia, una y otra. O sea que aunque no leamos, aunque haya mucha gente que no lea, se está aprovechando de los que leen, y es bueno que se aproveche, porque el aprendizaje es solidario. Entonces, a través de las historias, si yo le dijera ahora, estoy en clase, en un aula, le dijera a los alumnos, hay que hacer el bien y evitar el mal, diría en plan coloquial, por un oído le entra y por otro le sale. Sin embargo, si lo digo con una historia, la historia salta barreras y llega a lo más íntimo, y cuaja. Y cuaja, es decir, por eso reivindico... Y luego eso se transmite, porque este cuento, ahora mismo todos los espectadores lo van a contar a sus conocidos, a sus familiares, entonces es algo que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Va a perdurar, por eso digo yo que cuando alguien dice, ¿por qué leer? Pues, ¿por qué leer? Porque en el momento que lees, si puedes compartir lo que sabes, lo que aprendes. Y también qué pena, Salvador, cuando yo... Me refiero, digo siempre gente, a ver, no toda la gente joven, y hay mucha gente mayor que tampoco lee, o sea, que tampoco quiero generalizar, que la gente, hay jovencitos de 18, 19 años que devoran libros, o sea, pero digo, bueno, quizá igual gente más jovencita que no está tan acostumbrado a leer como gente igual de más edad, pero bueno, en general, las personas que no leen siempre hacen esa sentencia de, es que a mí no me gusta leer, pero lo has intentado, te has puesto, lee algo que te guste, hombre, quizá igual hay gente que dice, pues es que yo la poesía no la entiendo, ¿te has puesto algún día a leer poesía? Sí. Es que muchas veces vamos muy a lo fácil, ¿no? Decir, no me gusta leer, no leo porque es que no me gusta. Una historia bien contada, cuando dicen eso, no digo, gente joven cuando dicen, es que yo no leo porque no me gusta. Hombre, hay muchos libros, muchas historias, no te gusta ninguna. Puede que un libro no te guste o no te guste las historias de ciencia ficción, lee otro libro, lee historia, si no te gusta la historia, lee algún libro de aventuras, poquito a poquito, ¿no? Hay que empezar por lo que nos puede, ¿no? llamar más la atención y crear el hábito de la lectura, ¿no? Como el hábito de la comunicación. Susana, no conozco ninguna persona a la que no le gusten las historias. Lo que estas personas que dicen no me gusta leer, hay que traducir. Lo que dicen es, no quiero esforzarme en leer, o no quiero, tengo el tiempo lo quiero emplear en otra cosa. Pero a esa persona le cuentas una historia, hombre, si la sabes contar con cierta gracia, y empleando los tonos y los registros apropiados, esa persona se queda embalesada si le cuentas una historia. Por ejemplo, mira, te voy a contar una. Mira, una de Gandhi. No voy a contar una mía, una de Gandhi. Una de Gandhi. A Gandhi le llevan un muchacho, y una madre le lleva a Gandhi a Mahatma. Mi hijo no para de comer dulces, no para de comer dulces, y sé que le están perjudicando. Mahatma, dígale que no coma dulces. Bueno, Gandhi se queda mirando a la mujer y le dice, venid la semana que viene. La mujer se queda sorprendida y dice, venid la semana que viene, que seguro que nos va a decir una especie de hipnosis o algo, nos va a hacer un embeleso para que mi hijo no vuelva a abusar de los dulces. Bueno, cuando vuelve la semana siguiente, llega la señora con su hijo. Y Mahatma Gandhi, mirando al niño, le dice, no tienes que comer dulces. Y la señora le dice, la madre dice, ¿y esto es todo?
Y para eso me hace esperar una semana. ¿Sabes por qué le había hecho esperar una semana? Le dice, revela el secreto Mahatma Gandhi a continuación. Porque hace una semana yo también comía dulces. Mira. Hay que educar. A continuación, Hay que poner en práctica, como has tú dejas ahí esto caer. No hace falta leer, explicar la moraleja. A quien la historia está ya de por sí, que la moraleja saque cada uno. Pero bueno, lo vamos a decir. El ejemplo es lo que educa. El ejemplo es lo que educa. No puedes decir, no hagas algo si nosotros lo hacemos. Entonces yo ahora preguntaría, más o menos, vamos a suponer que he contado la historia con cierta intriga. ¿A quién no le gusta esta historia? Pues es probable que quizá diga, pues no me gustó mucho, pero yo creo que habrá uno de cada 100. Las historias gustan, hay que saber utilizarlas, porque las historias educan, nos hacen reflexionar. Hay que inculcar valores, pero valores dejar que vas sembrando y luego va calando en el uno. Por eso yo, una vez más, insisto, hay que utilizar las historias para enseñar, y luego ya veremos quién aprende, porque solo se puede aprender si el alumno quiere aprender o si las personas queremos aprender. Es decir, como dice un proverbio, tú puedes llevar el caballo al abrevadero, pero solo beberá si quiere. Y entonces, no sé, solo se puede aprender si el estudiante quiere. Entonces, con este tipo de historias, lanzas las historias y vas sembrando valores, porque educar no es solo aprender a conocer. Y no solamente repetir claro, algo, ¿no? Es aprender, hay que hacer el bien, hay que hacer, y repetirlo 20 veces, ¿no? Sino es aprender a hacer, es aprender a convivir, es aprender a ser. Eso es, o sea, inculcar habilidades, actitudes, valores y conocimientos. Claro, nos estamos quedando a veces solo con el conocimiento. Entonces, a través de cuentos, de historias, es cuando verdaderamente no el chico o la chica, sino todos podemos aprender. Todos somos educandos y educadores. Esto parece una obviedad de repetirlo, una perogrullada, pero hay que repetirlo. Sí, porque nunca dejamos de aprender. Todos aprendemos de todos. Afortunadamente, ¿no? Claro, nunca dejaremos de aprender. Porque es que si no ya está, ¿qué pintamos en esta vida, no? Siempre tenemos que aprender, da igual que tengamos 100 años, ¿no? Siempre se aprende algo. Por eso hay que tener esperanza. La esperanza no es esperar que todo nos va a salir bien. Esperanza es que si yo me estoy esforzando, esto tiene sentido para que me salga bien. Eso es tener esperanza. Puede que salga bien o no, pero si yo me estoy esforzando en mejorar, ahí está la esperanza. Esto tiene sentido para mí. Entonces, por eso hay que pues esperar, por de ahí viene la esperanza de que si me esfuerzo, voy a mejorar. Y si leo, voy a aprender, sobre todo si se lee con pausa. Con pausa, no, leer no como rata de biblioteca, porque los libros te hacen mejor si reflexionas y lo pones en práctica. No por leer, porque hay mucha gente que utiliza a veces el saber enciclopédico, porque no es lo mismo ser erudito. El ejemplo ese que he puesto, el cuento que he puesto del sabio del norte, el sabio del norte era un erudito. Sabía mucho, pero no lo ponía en práctica. El sabio del sur era sabio, porque ponía en práctica lo que hacía. Entonces, no por mucho leer una persona es mejor, ni mucho menos. Hay gente que lee muy poco y lo asimila y lo pone en práctica. Y al ponerlo en práctica lo comunica. Y al comunicarlo todos se benefician de esta persona. O sea, en la literatura es solidaria. Por eso me gusta a mí leer y escribir. Es decir, al escribir transmites lo poco o mucho que sabes, pero no solo lo que sabes de manera enciclopédica, sino lo que has vivido, las experiencias, lo que has filtrado dentro de ti, lo que llevas en tus entretelas, lo lanzas al papel, lo congelas en el tiempo. Al lanzarlo en el papel, le dices al lector, afortunado lector, porque así me da sentido a mí como escritor, lee, si quieres leer, claro. Son, además, cachitos de Salvador, ¿no? En claro, esas historias. De lo que yo he vivido, de manera directa o indirecta. Mira, por ejemplo, te puedo leer un cuento. Sí, Mira, sí, este cuento el otro día me escribió un señor de Valencia, Miguel Ramón, voy a decir el nombre. Te puedo contar una pequeña anécdota de Miguel Ramón. Le pedí permiso a él por si surgía la coyuntura para decirlo. Que espero que nos esté viendo y le mandamos un besito. No, nos va a ver, ¿eh? Te lo garantizo que nos va a ver. Miguel Ramón, un señor encantador. Bueno, presentamos este libro también en Ávila. Bueno, pues llegué a una librería de Ávila, librería Letras, y de repente se acerca un señor y me dice, Salvador. Y yo digo, pero es que me conocen en Ávila. Yo digo, ¿qué es esto? De Murcia, que llevas ya 45 años. De Águilas, aunque es el pueblo del Mediterráneo pegado a Almería. Bueno, entonces digo,
Se presenta y dice, yo soy Miguel, claro. Entonces lo reconocí porque me había intercambiado con él un par de mensajes. Bueno, este señor Miguel, que era profesor, es profesor de matemáticas del pueblo de La Chufa, creo que se llama Alborada, no me acuerdo ahora muy bien, que me perdone Miguel, no me acuerdo del nombre de su pueblo, cerca de Valencia. Este señor se había levantado, lo digo como honor a él, no para echarme yo flores, se había levantado a las 6 de la mañana para coger un tren de su pueblo a Valencia, de Valencia a Madrid, de Madrid a Ávila. La presentación la tuvimos a la 1 de la tarde, de 1 a 2 y cuarto. A las 2 y cuarto se despidió de mí, pero antes de despedirse me dio una alegría impresionante porque compró 10 libros para 10 colegas suyos. Bueno, pues después de esto Miguel Ramón cogió un tren a las 4, volvió a Madrid, de Madrid a Valencia, de Valencia a su pueblo. Ya solo por eso, Susana, merece la pena haber escrito este libro. Bueno, pues me dijo ayer, oye, hay una profesora de mi instituto, él es profesor, repito, de matemáticas en un instituto de ese pueblo que lamento, de verdad, lamento no acordarme, ahora me he quedado en blanco, no me acuerdo el nombre. Es el pueblo de La Chufa, por si alguien lo quiere buscar, si pone pueblo y Chufa Valencia sale. Bueno, pues me dijo, hay una profesora de literatura que está utilizando un cuento tuyo para un trabajo de fin de curso con los alumnos de bachiller. Bueno, voy a leer el cuento vale. Y ya que me has dicho que de la experiencia de cada uno, ¿de dónde he sacado yo este cuento? En el último segundo, el entrenador solicitó tiempo muerto. Solo quedaban 5 segundos para el final del partido y su equipo perdía por 2 puntos. O en la última jugada o el descenso de categoría estaba consumado. Un descenso que sumiría al club, abrumado por las deudas, en una crisis de imprevisibles consecuencias. ¿Quién se atreve a lanzar la canasta?, preguntó a sus pupilos. Nadie respondió. ¿Quién?, apretó el técnico en un grito desgarrador. Yo, respondió una voz susurrante desde el extremo del banquillo. ¿Tú? Era Juan, el suplente de los suplentes, el jugador inscrito para completar el cupo de fichas nacionales. ¿Alguien más?, preguntó el entrenador. Silencio. Alguien era Juan, solo Juan, el único integrante de su plantilla con redaños suficientes. El entrenador, tras escrutar los ojos del voluntario, tomó la decisión más crucial de su carrera. Ordenó al pívot que cuando sacara de fondo le pasara la pelota a Juan y que sea lo que Dios quiera. Juan recibió el balón, avanzó unos metros botando la pelota, sorteó a un rival y en el último segundo lanzó desde más allá de los 6,75 metros. Encestara o no, Juan supo en ese instante que había alcanzado la cumbre como deportista. Ala. No, ¿lo encestó? No lo sé. Pero en el proceso está el éxito. Y el que fracasa, literariamente, es el que da juego. ¿De dónde saqué yo este cuento? Bueno, yo tengo una experiencia de fútbol, de entrenador, de jugador. Es probable que alguno que me esté viendo dice, pero sí, estuvo conmigo. Bueno, sí, me gustaba mucho el fútbol, hace ya muchos años que lo dejé. Y bueno, cuando yo escribí este cuento, buceé ahí, me adentré en mi experiencia y en los momentos en los cuales hay un penalti que vas a lanzar en el momento decisivo. Entonces, ese es el que va a lanzar el penalti. Yo me acuerdo una imagen que yo tengo grabada, no me acuerdo qué final era, pero una final en la cual se decidió a penaltis. Fue, no sé si el año pasado o el anterior. Y el último que lanzó el penalti de un equipo del perdedor falló. De inmediato, todas las cámaras se enfocaron al portero que había detenido, a los jugadores que estaban saltando porque eran campeones de Europa. Nadie se preocupaba del perdedor, pero alguien se preocupaba, yo. Yo y los que como nosotros escribimos, porque el perdedor literariamente da juego. ¿Por qué? Porque la victoria no tiene más historia que han ganado. Sin embargo, el perdedor, ¿qué pasará con el perdedor? ¿Qué estará maquinando en su cabeza? Interno, ¿no? ¿Qué estará pensando? Ese proceso interno. Entonces, aquí está este Juan que ha sido un perdedor toda su vida, porque fíjate, lo tienen ahí en el banquillo y sale 5 segundos porque no quiere tirar nadie. Y ese se decide. Ese es el momento. Para él, a modo personal, ha ganado ya, se ha decidido y no ha sido valiente. Ha ganado. Bueno, pues este es un cuento que la profesora de literatura de este instituto, del pueblo de La Chufa,
de la chufa lo ha utilizado como trabajo, Ajá. bueno, y de aquí se pueden sacar muchas lecturas. La que estamos sacando nosotros, quizá enceste, quizá no, pero es el gran triunfador. Aunque el balón pegue en el aro, este Juan ha triunfado, porque el triunfo está en intentarlo. Y si pierdes, queda por detrás un paraje que es el de la derrota, pero el de la derrota iluminada, ¿por qué? Por tu valor, porque te has probado a ti mismo, porque lo has intentado. Entonces, fíjate cuántas migas se puede sacar de un cuento, de una historia. Entonces, esto, si lo llevan, no voy a lanzar flores ahora, voy a elogiar mi cuento, sino cualquier cuento, lo llevas al aula y las conclusiones que sacan los alumnos valen mucho más, a mi modo de ver, que todas las lecciones de historia, de geografía, sin menospreciar la importancia de esto, porque están aprendiendo a vivir, a afrontar el fracaso. Además es algo eso que no se olvida, porque muchas veces esas lecciones que sí que es importante la historia, todas esas cosas, pero hay veces que nos meten fechas, nos meten datos que luego, Salvador, no nos vamos a acordar el resto de nuestra vida. En cambio de este cuento, sí. Y de esta Moraleja sí, y de estas historias, de este aprendizaje vital, ¿no? O sea, claro. Antes de nada somos personas, sí, ¿no? No somos máquinas, no podemos memorizar por mucho que quieran no sé cuántos datos, porque al cabo después del examen nos hemos olvidado, nos volvemos a acordar de esas fechas. Pero en cambio sí que somos personas, y estas lecciones, ¿no? de humanidad, de valores, eso sí que tendrían que enseñarse, ¿no? En la escuela y que yo claro. Se hacen, bueno, pero no, poco, porque no hay tiempo. Yo, por ejemplo, dice, pero ¿cómo vamos hablabas antes de leer o no leer? ¿Cómo vamos a inculcar? Si la gente, los chavales no quieren leer, están con máquinas. Yo propongo lo siguiente, que yo esto lo he hecho cuando me dediqué en su tiempo también a dar algunas clases. Bien, yo propongo lo siguiente para tratar de inculcar el hábito lector. Antes de nada hay que decir que la lectura, aunque sea un tópico decirlo, hay que repetirlo, no admite el imperativo. Lo mismo que el verbo amar, ni el verbo aprender. Yo no te puedo decir a ti, Susana, ámame. Podrás hacer el paripé como hacen algunas y algunos y se sienten amados, creen que se les ama, pero no se les ama. Tú me amarás si verdaderamente yo tengo las cualidades suficientes o el encanto para que tú me ames. Y yo te puedo decir a ti, aprende, Susana, aprenderás si te da la gana. Y te puedo decir también, o ordenar, lee. No, tú podrás coger el libro y hacer que lees, estar así, ¿no? pero no leerás de verdad. O sea, que hay que leer, hay que tratar de inculcar, de aficionar a los niños para leer. Y propongo lo siguiente, que media hora a la semana se dedique, media hora, entre chavales de 10 años adelante, incluso menos o más años, que se haga lo siguiente. Primero, que el profesor hable de un libro que haya leído y que cuente por qué le ha gustado. Y a continuación que haga lo siguiente. ¡Pum! Dejo el libro aquí. Que cada semana uno o dos de los estudiantes salga al estrado, el que quiera, no hay que obligar. En este caso no hay que obligar, estamos hablando de lectura. Y que también venga con un libro y que cuente por qué lo ha leído y por qué le ha gustado. Y que a continuación lo deje en la mesa. Y que esos libros puedan ser recogidos por quien quiera y luego devolverlos, y que cada semana hagan eso. Solo eso, no hay que hacer más. Contagiar, transmitir el entusiasmo que sientes por la lectura. Con eso es suficiente para que poco a poco se animen a leer. Vamos, yo, por ejemplo, ¿puedo leer otro? Sí. Bueno, voy a leer uno es que claro, este libro tiene 113 cuentos y microcuentos. Los cuentos largos de 3, 4 páginas, que hay unos cuantos, no puedo leer aquí. Voy a leer otro que nos asoma, es como una ventana que nos va asomando. Antes nos hemos asomado al deporte, ahora nos vamos a asomar a algo más trágico, pero que también es vida, que es los viejos muy viejos cuando la memoria se nos escapa. Cuando empieza a haber un agujero ahí y por ahí se cuelan casi todos los recuerdos y los perdemos. Bien, ¿quién eres tú? Lo titulo. La anciana abre los ojos y en la penumbra de la estancia distingue una ventana mal cerrada y una horrible lámpara que semeja una araña gigantesca colgada del techo. Sobre la mesita de noche reposa un vaso y unas pastillas. ¿Habrá alguien enfermo? Alarga el brazo izquierdo y su mano se topa con el cuerpo de una persona. ¡Un hombre! Observa con atención sus rasgos faciales. Le suena vagamente. ¿Qué hará en su cama?
la mujer se figura que está ingresada en una residencia y que el hombre se ha levantado para ir al servicio del pasillo y al volver se ha equivocado de habitación. A trancas y barrancas la anciana consigue levantarse. En cuanto arrastra los pies un par de metros, se da de bruces contra un cristal. ¿Quién eres tú?, pregunta a los ojos cansados que la observan desde el espejo. Le responde un silencio atónito. Bueno, este no es un cuento de final feliz, es un cuento, un reflejo de lo que es la vida, pero a partir de aquí que reflexione cada lector. ¿Cómo escribí yo este cuento? ¿En qué me basé? Obviamente en lo que he conocido. He conocido personas así, las he conocido. En mi familia, tías, hay algún caso. Entonces, cuando estás escribiendo, estás recuperando tu memoria, tus recuerdos, los estás actualizando. Y tratas de humanizar al personaje, que lo haces con retazos de muchas personas que has conocido. Y reflejar la vida. Y le haces así al lector. Toma, lee. Y el lector, si lee, el camino que ha seguido el escritor, él lo desanda a la inversa. Y también se encuentra al final con sus recuerdos, pero no va a sacar las mismas conclusiones que tú o que yo. Como decía Borges, en una frase antológica, dice: toda mi vida la pongo en el libro que leo. Toda mi vida en el libro que leo, de lo cual se desprende que cada persona lee un mismo libro, pero la lectura es diferente. ¿Por qué? Porque las conclusiones que vas a obtener o vas a extraer de cada cuento o cada novela, cada historia, las basas en qué, en tu experiencia, en lo que has vivido, en lo que recuerdas, en los valores que te han inculcado, en lo que has aprendido. Entonces, cada libro es diferente para cada persona. Y así te encontrarás, como yo me he encontrado, Susana, que alguna vez me han dicho: oye, ese cuento que he leído tuyo, lo que querías decir es esto, esto y esto. Yo me callo, pero digo, si no tiene nada que ver con lo que yo quería decir. No tiene nada que ver. Dice, pero contra es... Pero aprendes... Es bueno, ¿no? Porque la persona ha puesto su experiencia, ¿no? Y fíjate si es mágica la literatura, que de lo que tú has escrito te enseñan una conclusión en la que tú jamás habías pensado. Y lo han sacado de lo que tú has escrito. Fíjate qué curioso. Entonces estás aprendiendo de ti mismo algo que tú en ningún momento habías pensado, pero a través de otra persona que la ha interpretado de diferente manera, basándose en lo que ella sabe, en lo que ella conoce, en su vida. Entonces, de ahí la riqueza de la literatura, ¿no? Oye, Salvador, la gente ahora mismo que nos está viendo y que dice, yo quiero también comprobar, quiero disfrutar de la fiesta de las palabras de tu último libro y bueno, y compartir contigo, ¿no? Pues experiencias, firma de libros. Lo va a poder hacer el sábado 7 de junio. Oh, que no nos podemos, yo lo he dicho antes, pero gracias, esa Susana, cita es importantísima en una de las grandes fiestas, también con el nombre, Fiesta de las Palabras, que es la Feria del Libro de Bilbao, del Arenal bilbaíno. Sábado 7 de junio vas a firmar libros en el stand de Elkar. De Elkar, sí, de 12 a 2, de 12 a 14 horas. Y bueno, pues estaré allí, no hace falta, no hace falta que firme el libro. Yo, si alguien me quiere decir algo, yo encantado de poder hablar con él. Ojalá, si diera la campanada como la dimos en Valladolid, sería... Yo espero que más aún, que somos de Bilbao. Que es muy complicado, Susana, es muy complicado. Aquí no tengo la ventaja que tuve allí, que es que allí tuve ocasión antes de ganarme a los lectores. Aquí ya los tienes ganados, ¿eh? Y bueno, si no, ya vamos a... Bueno, ya me voy a encargar yo de que visiten también a través de Facebook, que disfruten. Sí, si ponen Salvador Robles Miras, ahí yo lo publico abierto. Pero bueno, si quiere alguno cursar lo que se llama en Facebook una solicitud de amistad, que hay que poner amistad entre comillas, porque vamos, si no al final la amistad la estamos rebajando a calderilla. La amistad es algo más grande que eso, pero bueno, a partir de ahí se puede hacer una gran amistad. No sería la primera vez. Pero yo, si me mandan solicitud de amistad, yo acepto todas, porque entiendo que lo único que, como solo van a ver los microcuentos que publico ahí, algún cuento largo
y algunos programas que tengo del programa Gas en la Luz, nada más. Yo ahí no publico nada más. Bueno, ya, bastante, ¿eh? Sí. Salvador, que es una auténtica maravilla poder disfrutar de que nos regales, ¿no? Sí, que nos sí. des esas joyas, que lo pongas, como comentas, de manera abierta, esos microrelatos, esos cuentos. Dices que solo, madre, yo creo que es una maravilla, ¿eh? Sí, sí. No todo el mundo, no todos los escritores hacen eso, ¿no? De poder compartir de manera abierta con todo el público, con sus futuros lectores, porque hay mucha gente que, bueno, que quizá por curiosidad o dice, bueno, voy a ver, ¿quién es Salvador? Y ahí ya se mete en tu mundo y ya no sale. Sí, el otro día, fíjate, Susana, que esto de Facebook hay que reivindicar lo bueno de Facebook, de las redes sociales. El otro día me escribió una señora, no voy a decir el nombre porque no le he pedido permiso, pero era una señora, y me mandó un mensaje. Y en ese mensaje, pues comentaba uno de los microcuentos que había leído míos. Y claro, cometí una falta de ortografía gorda, no voy a decir cuál, gorda. A continuación, me manda otro mensaje y me pide perdón, porque tiene Parkinson. Ay. Dice, he tecleado mal, tengo Parkinson. O sea, esto también me sirvió a mí para, no hay que juzgar. Como decía Machado, si comprendes, si comprendieras, no juzgarías. No juzgarías. Es decir, porque si juzgas es que no comprendes. Es decir, hay que comprender, hay que saber la situación, porque claro, lo primero que te viene y dices, ¿cómo has podido escribir? Era una falta gorda, ¿eh? Gorda de ortografía, A de preposición con H. Bueno, y dices, ¿cómo ha podido cometer esa falta de ortografía una persona además que parece que se dedica, le lee, tal cual, comenta microrelatos? Dices, pues vaya pazguata, podrías decir, vaya analfabeta, vaya en tono desdeñoso. No conocemos la realidad. Antes, como dicen los japoneses, antes de actuar, piénsatelo por lo menos 5 minutos. Por lo menos. Y a partir de ahí actúa. Bueno, pues esta señora, luego, repito, me mandó un mensaje y me dijo, ¡uy, Salvador, qué falta he cometido! Pero es que cómo me cuesta el tiro a la tecla. El tiro a la tecla para ella, ¿no? Acertar. Qué esfuerzo le costaba escribir, lo cual tenía... Y aún así comenta tus relatos. Sí, siempre los lee, siempre. Es una maravilla, Salvador. Y antes de irnos a publicidad, que nos tenemos que ir a publicidad, sabes que esto del tiempo nos va dando así con el martillo en la cabeza, un último microrelato, ¿te parece? Bien, para despedir la entrevista, un hasta pronto, ¿eh? O sea que esto es una despedida, pero muy breve, porque nos vamos a ver dentro de poquito. Mientras tanto, te veremos, Salvador, el 7 de junio, el sábado, a partir de las 10, de 10 a 2 de la tarde. De 12 a 2. Perdón, de 12 a 2, en el stand de la librería Elcar, en la Feria del Libro de Bilbao, el sábado 7 de junio, con Salvador y con, bueno, su fiesta de las palabras. Disfrutaremos de tu compañía. Y con los dibujos, ahí tiene ilustraciones que quiero resaltar a esta maravillosa Elena, que ha hecho unos dibujos extraordinarios para este libro. Elenita, que la llamamos Elno, en plan cariñoso. Bueno, pues aquí un cuento esperanzador, a pesar del momento trágico en lo que cuento, pero es esperanzador. Y la moraleja es que siempre hay algo que hacer. No hay que darse por vencidos en la vida, hay que perseverar. Siempre hay algo que hacer. Se titula Algo que hacer. Ya no hay nada que hacer, dijo el oncólogo con la barbilla hincada en el pecho, abatido por la nueva derrota de la medicina. ¿Por qué?, preguntó la mujer. Porque su marido no tiene curación. He de asearlo, he de alimentarlo, he de confortarlo, hoy y tal vez mañana, y pasado, y el otro, y el otro. ¿Cómo que no hay nada que hacer? El médico alzó la cabeza y miró a la mujer con unos ojos iluminados por la ternura. Gracias, señora. ¿Gracias? ¿Por qué? Por enseñarme que mientras quede un hálito de vida, siempre hay algo que hacer. Bueno. La verdad es que son esos ¿cuántos son? 113. 113, a cuál mejor, Salvador. La verdad es que yo creo que si no lo tienen, les recomendamos a que disfruten de esta fiesta de las palabras. Y Salvador, nos vemos dentro de poquito. Muchas gracias, cuando Susana. Tú quieras, que estás en casa, ya lo sabes. Gracias por todo. Salvador. Hacemos una pequeña pausa muy rápida y a la vuelta continuamos con más invitados en esta tarde de martes. No se muevan.